¿Nunca lo viste ese loco? No sé ¿Qué ni anda por el Rosedal con la guitarrita? con el Rosedal. ¿Cuál de todos? Es el que lo tiene ahora. Chicos, ¿le puedo cantar una canción de amor? Dice. Me Mi suena, canción de amor boludo. Cupido. Y arranca a cantar y tipo, el chabón tiene que activar a la mina si se tienen ganas. ¿Sabes qué? Sí, lo vi. A mí me suena la skin. Es que yo lo vi un partido, La nos skin. cagamos de risa y después lo vi en TikTok y dije, no, este chico lo conozco. Pará, boludo, se escucha. Pero mal, El otro día filmé el chino de Gran Hermano. Grandote. Una ¿Dónde cosa jugó? así. Bueno, tuviste el día que jugó acá en Boade, ¿no, Mati? El rey de la Vino balanza. una hora después. Que pasó su partido. Yo ese chabón lo Como conozco. huevo, boludo. Yo ese chabón lo conozco. Es más, lo que le dije, así me hacía. ¿Por? Porque le dije algo muy íntimo de él. Porque una amiga mía se lo chamullaba. Entonces me acerqué y le dije, yo te conozco, pero no te conozco por los streams que haces. ¿Y dónde me conoces? Vos hablabas con una amiga. ¿Con quién? Con Orne. Y me mira. Y se va haciéndome así. No. Yo me cagaba de la risa. Después le invité a jugar un partido. Le dije, me falta uno, ¿querés jugar? ¿O sos seco? Sos seco. No, amigo, no da. Ah, alto seco, le dije. Si no jugaste ni 10 minutos para tu partido, le dije. ¿Qué onda? No entiendo. ¿Por qué jugó? ¿Acá? Sí. ¿Qué sé yo? ¿Un equipo? Ah, él tiene unos amigos. Yo, el primer partido que vine a hacer de veedor, estaba viendo a los amigos el chabón. Ah. Ahora venía a jugar para los amigos. Pero no es su equipo con el que hace todo el piripipí, o sea. No, el equipo con el que hace el piripipí es la sub-21. ¿Posta? No es que todos lo bardean, yo me cago en risa. Yo estoy re a la moda. Yo no consumo mucho. Me gusta a veces ver los partidos, pero hasta ahí. Como que no sé mucho del bardo. No, yo no lo consumo, yo veo los comentarios en realidad. Y los TikToks que me aparecen en TikTok. Yo te juro que como que me aburre, ¿viste? Los quilombos y eso. Claro. Pero capaz hay partidos tan buenos, boludo. Un solo partido fui a ver del chabón, porque jugaba ahí en Agrono, cerca de casa. ¿Agronomía? Y jugaba contra los pibes del barrio. Entonces estábamos todo el barrio ahí adentro metidos. ¿Y quién ganó? No, perdieron los pibes. Pero venían de ganarlo en... Lo que sí vi un par de jugadas de me salió en TikTok también. ¿Cómo es que se llama? El nene le dicen algo así. Bueno. Línea. Mirá, boludo. Ah, es. Está bien, dale, Mati, bien. Dale. Arquero. Nico, ya el pase. Dale, Fran, tenés que llevar. Tenés el pase, ¿no? Amigo, no te debes salir a bailar. Vamos ahí al Tecnópolis, boludo. Vamos a Tecnópolis. Toca Dani. Cambiá toda. Bien, taca. Volvemos. Vamos. Los chicos perdieron recién. Una gana de salir. Bocha.
Bien, Luca, dale. Bien. Sí, ahí. Ahí, Miguel, dale. Dani, ven acá, Dani. Bien, vale. Vuelve a empezar. Negro. A la línea, negro. Eso. Tenela tranquilo. Mostrarte mano ahí. Rebota mano. Bueno. Eso. Ariel, cubrí. Muy bien. A la vuelta. ¿Qué le pasaba ahí que no había? Yo le dije a Santino, amigo, dejame ver el partido. Después te laburo, si querés hasta las 3 de la mañana me quedé acá parado como un pelotudo. Igual bastante bien lo llevé, Sí. Bastante imparcial, en realidad me callaba contra los chicos. Si lo bardeaban, yo me quedaba callado. Lo único que hice fue en un momento cuando la bengala en el tiraron explosiones, chicos, canten, griten, hagan lo que quieran. Pero no prendan bengala ni tal sobre eso y mi partido. Después del partido hagan lo que quieran. ¿En serio por el partido? Sí. Ah, bueno, listo. Me tiraron la bengala para afuera, la cagada. Le abandona la energía y es socia. Qué casualidad en mi casa. La casualidad es Ahora me arrepiento igual te digo. Dale de torneo. Tengo una gana de jugar los fines de semana. Bien, igual, bien. Dale. Tranqui, amigo. Ah, se le fue el por aquel lado. Bueno. Ay, no, se fue. Un verdadero gil está ahí. Cagón. Estoy hablando a vos, bigote. Es feo el loco.
Sí, así no voy a poder dar show, nada, boludo. ¡Juez! Queda uno solo, juez. ¿Qué ventaja? Te está ido solo del equipo. Para adelante. Juan. Adelantá, Escu, adelantá. Solo, Ari, solo. Avanzá, Dani. Para vos. Ahí. Sí, Dani, sí, Dani. Chicos, pueden jugar, apoyo el juego. Juega, Cris, juega. Anda, Cris, anda arriba. María, cobremos. ¡Ay, medio! No, la bajó, le pegó. Estamos regalando. Vea. Lado. 6 minutos quedan. Sí, Pereira. Y la que le tiraron al medio agarró, es un hijo de puta. A mí no me arruinó nada, yo estoy viendo qué hacer. Por eso, la idea era, si salíamos campeones, ir a bailar. Ah, no salen campeones, ahora nadie tiene ganas de ir a bailar.
¿Sabés que no? ¿Sabés que justo se quedó sin Justo batería? se estaba arrancando el culo. No, a mí me pasó, boludo. Hice un golazo y el chabón estaba filmando por allí y la jugada estaba allá. Mira, vos. Sí. ¿Dónde está el video? Ahí está. Sí. Ah, bueno. ¿Vos jugás en la sub-21? Bueno. No, ve que no sirve de nada. No, Esa boludez no sirve de nada. Te hizo así nomás. Ay, La la perdiste. pelota salió para allá, boludo. ¿Eh? Soy perro nomás. Sí, los martes en el fútbol 5 yo. Soy el de Frida. No se acuerda de eso.
formó como una I el coso del diablo. Imagínate. El tridente del diablo. Ah, te caché ahí, Ahí está. A ver, hace jueguito. Boludo, un frío en la... Mirá, yo tengo frío en las manos y en los pies. Yo no tengo frío, por suerte. Tienen temperatura alta, ¿cierto? Porque no más con las condiciones de frío. O sea, literalmente tengo 3 pares de medias y una No, lana. mirá, yo siempre he escondido la media. ¿Y vos? Estás sabés? loco, boludo. Y Pero vos ya yo- está viejo, ya no, está pelado. Tengo doble media. No, yo doble tengo media. medias térmicas igual, No, a mí Pero lo hoy que me no, molesta las en la tengo bici. así, te las doy y La las bici voy puse a la así, base. con las manos agarradas. Voy pedaleando así, ¿El orto? todo ¿Eh? chiquitito. Yo igual es Sí, verdad. sí, tengo mucho es frío. verdad, cuando sos viejo te pones doble media. Yo a tu edad, ¿sabes qué? Estaba No, era- yo también me Sí, pongo Era doble, Rambo, John Rambo. era. doble media Yo me iba pongo con el también, short de boludo. los pibes, del equipo de los pibes, pero después dije, no Y puedo. hoy tenía este y me divacha abajo. Una calza tenía. A las 8 de la mañana. Y sí. Yo tengo Así calza, que en un corner. No, yo a las 8 de la mañana estaba así. yo tengo calza Con los larga, pantalones boludo. por acá. La remera, Estás loco. la campera remangada, así venía. Estás loco. Estaba así a las 8 de la mañana. Estás loco. ¿Salías a bailar? Ah, Ah, eso es otra cosa. Venía a dormir. Ahí- No, todo chivado no. Eso es otra cosa. Si la pegas dentro de 10 años, Si se la pego al arquero que me da. 10 palos verdes. No, boludo. Yo le dije que no la hago, pero sí, me reduele el pie. ¿Ves 5? Esta no es. Ah, puede ser. La más media chica. Sí, yo tengo que lavarla, boludo. Ayer salí a bailar con esta, mirá. En negro. 14, ¿cuántos eran? 57. Este y me voy yo, Este y me re voy ahora. ¿Vos terminás este y te vas? ¿Agarrás el auto y te vas? Sí. ¿Qué auto tenés? No tengo auto, boludo, ojalá. Yo tengo un Mercedes, Oh, mío. Y tengo chofer encima. Y soy tan buena persona que se lo comparto a demás personas en la vía pública. ¿y cuándo te despertaste? ¿Eh? ¿Cuándo te despertaste? En ningún momento, boludo. Y va cambiando encima el Mercedes. A veces más nuevo, a veces más viejo. Lo que sí no sé qué onda, me hacen poner algo que se llama tarjeta SUBE. Ajá. ¿Es bastante grande el Mercedes? Sí, gigante. No le habrán puesto una figurita, ¿no? Ahí. No, y tiene números. 71, 108, Sí, yo creo que voy en un Mercedes también. un Mercedes. Bueno, yo, si no, ni beco voy yo. Igual está cerca, ¿o no? Del Sí, 71. en la bici, boludo. Está ya estacionada la moto. No, pero es un re frío para volverse en bici. Yo así voy, literalmente así, Yo no saco las manos. Llego a la esquina y digo, si me pisan, me pisan. Sí. Dejo de pedalear. Dejo que me frene el viento. De algo hay que morir. Sí, si no me marca el teléfono. Por eso. Sí. Dale. Gracias, Marci. Sí, sí, sí. Después de este, a casa. De acá sí. Así que te sea leve. Ahora estaba ¿Más qué? está como a tiempo, o sea, no está atrasado. Acá. No, pero igual este es el último acá, así que van a terminar a tiempo. Uy, yo también. Sí, te tenés que traer comida. Yo me he traído bastantes veces. No me va a poner a comer acá, ¿entendés? Como que es medio incómodo. Nah, pero Nada más.
¿Sabes cómo me siento en un banquito y con el café? Sí. Sí. En mi organizador, digamos, Moncho, traía un termo con caldo. Como para aguantar un poquito. Yo estaba buscando algún termito, algún vaso térmico. Pero está difícil. Fui ahí cerca de casa, hay un Sport Center. No tenía nada. Y encima los bolsos. Sí, o sea. No hay uno que le diga, bueno, medio pelo. Sí, te debe conseguir uno bueno, porque si no. Y algo de stand y de eso te sale un montón de guita. Pero bueno, no vale. Sí, te dura. Rápido, Dani, también como para llevarme el café cuando veo Claro. la mañana, ¿viste? Siempre digo, voy a hacer una inversión, me voy a comprar un buen vaso térmico. Y. Nunca lo hago. Sí, no, yo también. Yo digo, me tengo que comprar algo, tengo que invertir en. Bueno, invertí bastante, invertí calzas, guantes, como las medias. Por el año pasado la pasé mal. Mucho frío. Como ahora. Venía así nomás y ya. Bueno, yo las primeras veces que vine también, como que no pensé que hacía tanto frío. Pero también como en la ciudad no lo sentís, porque tampoco salís tanto. Claro. Adentro no te das cuenta. No. Y cuando estás afuera, tenés que hacer un salón, entras un... No, si pasa que acá es un descampado, entonces. Claro, y el tema es que estás mucho rato acá cagado de frío, es que decís, bueno, entro un rato y... Sí, pero es durísimo. Sí, terrible. Y el verano es lo mismo, pero al revés. Te mata. Sí, pero bueno, ahora como que hace más. A esta hora como que refresca un poquito. Zafa. Sí, a esta hora puede ser, pero los mosquitos, todo te la regalan. ¿Estuviste hace poco? No pasó la peor época. No, lo que te acordás. Vos estabas conmigo cuando tenía todo el. ¿Sabés cómo estamos? Así. Sí, estuve con los mosquitos, pero Sí. hacía frío allá, rarísimo. No, nosotros Encima estuvimos en hacía pleno frío. verano. Y en verano. ¿Tú te acordás Era que tenía el horrible. pantalón negro todo lleno? Sí. Mal, y no había off. Y si No había conseguías off. off, y si conseguías off, rezá que tenga un poquito. Pero este venía con el pantalón largo, todo Oh, el ¿te pantalón lleno de acordás, mosquitos venía. boludo? Con lluvia. No, y allá en Tense debe ser peor todavía. ¿Los mosquitos? No, Sí. acá fue mucho ¿Acá es peor. peor? Sí, acá. Toda la vida. Ah, por el verde. Amigo, lo que hay allá atrás, Sí, mal. eso. Ah, mirá para allá. Allá es todo Sí, sí. vegetación. Agua podrida y ahí todo. Encima a mí me agarró fiebre. Dije, chao. No. ¿Sí? ¿Cuánto tuviste? Una semana. Bueno, entonces cuando termine la promo venite a casa, boludo. Pasate por casa que te doy la plata ahí. Encima Más estaba fácil. sola en mi casa así, no me podía mover, no podía hacer nada, no quería comer. Ah, pero si salía campeón íbamos a ir a bailar, ¿no? A mí me agarró una cosa que dije, no quiero bajar y estar enfermo porque me agarró fiebre a la noche y dije, no, tengo dengue. Prefiero tener COVID. Pero igual al otro día estuve piola. No era dengue. Yo a mi vieja le mentí una semana que tenía dengue, boludo. ¿Cómo Me que? aprendí todos los síntomas que te da el dengue ¿Para qué? y los empecé a actuar en mi casa. Para que no me haga hacer nada. ¿Qué hijo de mí? Laburá, loco. No, quería estar en casa tirada. No tenía ganas de hacer nada. Ya le van a rajar la cabeza a algunos, tranqui. No, tampoco tanto. ¿Te acordás? Cuando quiere trabajar, quiere que maten a uno más o menos. No, que encima, tipo, si pasa algo grave que hay que llamar a la ambulancia. No, los mandan a los chicos solos.
Así, A ¿no? uno lo mandaron con el dedo por acá. Con este dedo lo mandaron acá. Dijeron, no, tenés que ir al doctor. No llamaron a la ambulancia. Igual hay veces que Fuera de joda. posta a veces. El chabón estaba atajando, le patearon y el dedo le terminó acá atrás. Te lo tenés que ir a volver a poner en tu lugar. Y la doc no se lo tocó el dedo, no es que se lo volvió a poner para... Y al que chocó contra el arco, ¿te acordás? ¿O no estaba vos? No, yo no Que tenía un estaba. autazo, ese sí se rajó. Está, sí. Claro, sí, igual. Re duro. O sea, como que te golpeas, pero te pasa. No, sí, te hace mierda. Sí, no. Igual creo que no fue el arco, fue uno de los caños de afuera. No, peor. Y el... Y un amigo, ¿Eh? Rayán, boludo, tiró ahí no sé qué, quiso inventar, Ah, sí. una chilena creo que inventó, y después le pegaron en la cabeza. El chabón dijo, ¿dónde estoy? Fue la primera pregunta. Sí. Lo primero que dijo fue, ¿dónde estoy? Como 6 puntos le metieron. No, pero no. O sea, yo te estoy hablando antes de que le pase esto. Sí, antes. Sí, antes. No entendía nada. Yo al otro día le escribí y digo, ¿y cómo está Rayán? Amigo, re bien, pero se me apagó la tele ayer. Sí, nos contó. Ahí lo mandaron en medio. O sea, terminó el partido, el chabón se quedó tirado ahí chupando azúcar para que no le baje la presión. Lo levantamos, lo llevamos al médico y ahí le avisamos a los papás en el médico. ¿Cuánto va Brasil? ¿Cuánto va Yo Brasil? creo que como te digo, avísame cuando termine y ahí voy si querés, si no hasta tu casa. Más fácil. Porque si no voy a tener que estar pensando en dónde está vos, cuánto tiempo tengo que tardar yo. Yo estoy en la otra punta del mundo, que estoy en Urquiza al fondo. Son 10 y 5. ¿Cuánto va Brasil? Dije. Ah, Si sabes. ya te digo. Perdió Brasil 3-1. Mentira. ¿Eh? Todavía no tuvo ni que terminar el partido. Brasil-Uruguay, Claro. 0-0. 5 minutos del primer tiempo. Ah, recién arranca. Perdió Brasil 3-0. Igual. Pará, lo de Colombia-Panamá era posta. ¿Quién perdió? Panamá. Y sí, pero es obvio que va a perder Panamá. Pensé que me ibas a decir 5-0 ganó Colombia. Pero vos no me dijiste que hoy iba perdiendo 3-0. E iba ganando 3-0 Colombia. ¿No? Nunca te dije eso. Ah, Ale me dijo. ¿Qué pasó? ¿A la semi o a la final? ¿Quién? A la semi. Sí, Colombia. boludo. Contra el ganador de Brasil-Uruguay, ¿no? Claro. Esa zona jodida. Te digo igual que me redolió llegar a penal el otro día contra Ecuador, ¿eh? Fue durísimo, boludo, porque Me jugamos dio mal un encima. miedo. Me dio un miedo. Dije, nos vamos acá con Ecuador, chao. Y en el momento que Messi pica ese penal, un amigo gritó el gol cuando la pelota estaba así. Le En pegaste medio. una piña ahí en el Yo al le metí toque. un arrebato. Y Me se dice, lo ¿qué hace, mereció. gordo? ¿Y qué grita antes de que sea gol? Tiene frío la duda. Rodilla arriba, ¿Eh? rodilla arriba. Ah, uy, yo arriba. No, bueno. A ver qué me mirá a tu novio. Tirándole piquito a otro. Mirá que mandó después. ¿Dónde dejé mi mochila? ¿Eh? Ah, la dejé yo. La silla nuestra está ahí, mira. Sí, Nos la redurmieron, ¿no? sí, sí. Encima yo lo vi en plena acción. ¿Y por qué no se lo dijiste? Porque me da cosa, boludo. ¿Qué le voy a decir a la piba que la no es que la silla sea nuestra igual, pero Claro. no tira nada. No, amigo, yo estoy en Parque Sarmiento, nada que ver, en ese 5.
media yo hago, pero se me hace re tarde. Y es una horita más. Y es un partido más. No, igual, ojo, acá está más. Está atrasado. Ah, claro, el otro está. El otro está bien, o sea que va a arrancar bien el otro. Ya tendría que estar por terminar. Claro, tendría que estar por terminar más o menos. medio. Cambio. Dale. Vuelvo al lateral. Cambio. Se va. Dale. ¿Eh? Yo no vi. Está fresco, Pachón, va. Sí. Está fresco para mí solo. Oh, encima está horrible que no quiere ir a ningún lado y yo estoy re una gana de salir. Está manija, amigo. ¿Eh? Está manija. Sí. Yo estoy full manija. Ayer casi termino saliendo, ¿viste Seba y Emilio? ¿Eh? ¿Viste Seba? ¿El pibito que juega? El 35, sí, de Inter, el que jugó hoy. Sí. ¿El rubito? ¿Qué? ¿Que estaba acá? Sí, el que laburaba. Ayer casi salimos mano a mano. ¿Eh? Ayer casi salimos mano a mano. ¿No me dijiste que salieron? Sí, pero casi salimos mano a mano. O sea, de la gana que teníamos de salir. Ah, Terminamos siendo 4. menos mal. Estábamos en un cumple. Y me mira y me dice, bueno, gordo, no está nadie. ¿Vamos mano a mano? Sí, le digo. Yo ya estaba. Sí, vamos. ¿En serio, gordo? Sí, listo, vamos, dale. Saliendo se mete Jorge, Ajá. el de tope, el de... Sí. Yo estoy. Listo, vamos, dale. Y después nos manda mensaje uno que tiene auto. Yo sumo, pero me tiran una luca para la nafta. Una luca cada uno para la nafta. Bueno, dale, le decimos. Nunca le pagamos a Luca. Si me va a venir a cobrar la nafta, pues ya. Y bueno, pero loco lo lleva todo, después lo Nos trae. cabió, boludo, y nos trajo. Yo venía así en el auto. Vamos al Mac. Oh, Yo estaba saboreando unas papas con tasty y bacon. Oh, a ver, yo soy muy adicto al McDonald's. yo llegué a casa, me dejó ahí en Los Incas y Álvarez Thomas, ¿viste? Sí, ya sé dónde. Este chico. Bajé tranquilo por Los Incas, despacito, como si nada, y veo que estaba la panadería abierta a las 8 de la mañana. Oh, una docena de media luna me compré. No, amigo, yo una vez sin salir de joda ni nada, me he comprado, no sé, en la semana 6 veces en el McDonald's. McDonald's. Sí, Yo le hago plata 6, rápido, 7. boludo, en McDonald's. Ah, Lo pedí con la tarjeta y antes de que me chupe la plata, la saqué de esa cuenta y la metí en otra. La plata. ¿así de rápido fue? Así de rápido. Tardó un toque en chuparme la plata y cuando me rescaté la podía sacar todavía. Le debo 9 lucas. Pobre rápido, boludo. Me clavé una tasty gratis. Va, gratis. La tengo que pagar. Para mí la Testi es la mejor de todas. Tipo, no tiene competencia con ninguna. Yo quiero probar la gran leyenda. Esa es una mierda, me dijeron a ¿Es mí. una mierda? No la probé yo tampoco, ¿no? Eso que- Yo quiero ver si es buena la proboleta, toda la boludez. Me dijeron que es una porquería. Ojo. Olvídate que lo que vende de ahí son las figuritas. Olvídate, todo tiene por la carta. Yo también, boludo. Y ahí la Doc iba a tener que actuar. ¿Pueden dejar de hablar de comida, por favor? Se los pido desde lo más profundo de mi corazón. Tenemos hambre Dejen de también. hablar de comida. Hermanito, ¿estás para hacer algo? Para una Tasti va. Yo salgo a laburar tipo 11. Almorcé Tengo que ir a pagar el auto y... sanguchitos horribles de pan. ¿Por qué? Horrible. Fríos, o sea, ¿De qué eran? desde ¿De qué? jamón y queso. Pero era con un pan que hice casero. Y luego el pan se le vuelve y lo frisa. Estaba con paja, entonces lo saqué así del freezer y así de frío. ¿Así lo mandaste? O sea, dejé que se descongele un toque, pero como estaba frío, estaba medio... Metelo al coso un ratito. Era como hora de venir para acá y dije, uy, che, no comí nada, solamente me tomé un café. Yo vivo con mi abuela y agarra. Yo estaba acostado. Tipo,
faltaban 10 minutos para que tenga que salir y todavía no tenía ni ganas de levantarme. Y llega y me dice, ¿tengo un cafecito? Y dije, oh, sabés que te iba a decir que no, pero... Pero ¿cómo decirte que no? No, pero sí, le tenía un cafecito y... ¿Qué? Era con comida tu abuela ahora. No, porque ya era mucho. Darme toda la vuelta, Me tengo que cocinar. ¿Cómo pechearon, guachín? Igual no llego tan tarde. No llego tanto. ¿Vos vivís por acá? Ahora tengo que ir a... Mira, lo que más me tarda es ir de acá a la parada del bondi. ¿Cuál te vas? De General Paz. Es el 21, el 28 o el 117, cualquiera. Van todos para el mismo lugar. Pero de acá tengo que cambiar una banda. Primero porque tengo que ir hasta la entrada y segundo porque... Nada, eso me tarda bastante y después tengo que cruzar la General Paz para allá. Pero después estoy en 10 minutos estoy donde me tengo que bajar. Pero tengo que caminar de vuelta, poner unas 8 cuadras. Sí, estoy cerquita igual. Encima ahí en casa tengo imagen. Sí. Sí, porque salgo antes, una hora antes, si no siempre voy con Ale, que tiene auto.